Hoy con vos, Mariana Bernardi. Una mujer inquieta, creativa, resiliente y luchadora, que encontró en la cocina su lugar. El eje conductor de mi vida, por ahí uno va mirando un poquito para atrás, es la cocina. Cocinar fue y es su norte en los momentos buenos y en aquellos en los que la vida la puso a prueba. La cocina, no sé, a mí me completa, me lleva a otros lugares, me transforma todo el tiempo, me inspira todo el tiempo. Una vida y 1000 historias, un ejemplo de superación, una muestra de que el amor todo lo puede. Yo sentí que yo quería seguir viviendo de la mejor manera posible. Visitamos su casa en Justiniano Posse, a la que vuelve con frecuencia, para charlar de estas dos pasiones, la televisión y la cocina. Si tengo que definir a Mariana hoy, hay muchas palabras que te definen seguramente, pero bueno, para que cuentes en principio cómo surge este amor por la cocina, pero a su vez también por la televisión. ¿Qué recuerdos tenés en ese primer momento? Cuando Creo que por ahí se podría decir que a lo mejor el eje conductor de mi vida, por ahí uno va mirando un poquito para atrás, es la cocina. La cocina ha estado presente siempre. Primero de una manera muy como hobby, cocinando en mi casa, porque de repente por ahí a mi vieja no le gustaba cocinar y ella se encargaba de otras cosas y me daba libertad total para cocinar, haciéndolo esto de una manera, intuitiva, aprendiendo, después relacionándome mucho, con Cecilia Lacia, que es mi madrina, que me iba tirando recetas y probándolas y llevándolas para que las vea, de repente haciendo alguna tortita para vender, o sea, siempre presente, pero de una manera como un hobby, como un gusto. Lo que tiene que ver con la tele me parece que es más dentro de las actividades, de las tantas actividades que me gusta hacer. Claro. ¿Y por qué? Porque de repente, qué sé yo, me gusta hablar en público, me gusta leer en público, entonces viene más por ese lado. Me gusta hacer teatro, me gusta, qué sé yo, no tengo vergüenza, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar en el canal, también arrancó como de una manera necesitaba trabajar, que surgiera lo que surgiera, ¿no? Uh-huh. Siempre recibiendo, las indicaciones de Claudio y cómo hacer y mejorándolo, pero siempre como de una manera, creo que más de juego, claro. ¿No? Esas cuestiones. Inquieta desde siempre y dispuesta a conocer otros mundos. En Buenos Aires surge la posibilidad de estudiar cocina. Yo me pongo de novio con Julio, que estuvimos unos 11 meses, yo en Posse y Julio en Buenos Aires. Me voy a vivir con Julio a Buenos Aires. Yo venía de haberme recibido de maestra, haber estudiado en el Vélez, ejercer, no mucho tiempo, pero ejercer en Córdoba, acá en el pueblo. Entonces venía como con el chip de hacer algo que tuviera que ver con la educación, aprovechar que me iba a Buenos Aires. Y en ese momento las carreras de gastronomía recién aparecían, estoy hablando del año 96. Entonces Julio me dice, ¿por qué no haces algo de cocina que te gusta tanto? Nunca me lo había planteado como un trabajo. Sí, digo, la verdad es que está buenísimo. Entonces empecé a trabajar en una prepaga y a estudiar cocina. ¿Tampoco te lo habías planteado como estudio? Como posibilidad de estudiar? No, menos aún, porque de repente uno podía trabajar en cocina sin estudiar, pero me copaba la idea de formarme, empiezo a trabajar. Cuando termino la carrera de gastronomía, tenía varios amigos, pero con una amiga nos hicimos muy, muy amigos de ahí de Buenos Aires, y empezamos a tramitarnos una pasantía para las Islas Canarias, para un hotel, que era un hotel escuela, que recibía estudiantes de cocina y de hotelería. Nos fuimos a Canarias. Cuando volvemos de Canarias, fue una experiencia divina, preciosa. Yo estaba sin trabajo. Yo ya había hecho algún tipo de trabajo eventual en el local de Maru.
Entonces, bueno, voy a ofrecerme de nuevo y en otros lugares por los cuales ya había pasado también a hacer para empezar a trabajar. Entonces, del local de Maru me empiezan a llamar como cada vez más para eventos. En medio de eso, Maru hace su pase de utilísima a Telefe y la convoca a mi amiga para ayudar como asistente. Mi amiga le dice, no, olvídate, dice, la que se va a enganchar es Mariana. Me llama por teléfono y me dice, Maru, necesito una chica que le guste la tele y la cocina, y yo le dije que eras vos, era tu perfil. Digo, decirle que sí, no importa bien qué, cómo, cuándo, pero sí. Bueno, y ahí arranqué, fueron unos 3 años con Maru, muy intensos, muy intensos, porque, bueno, el primer año se hacía el programa del domingo también, entonces era trabajar de lunes a lunes. Yo el primer año era trabajar, pero bueno, nosotros estábamos solos con Julio y para mí era como placer total todo. Y además yo la acompañaba a Maru desde lo gastronómico en todo, en una producción fotográfica, en una publicidad, en un evento, en muestras, en una clase, en el canal. Entonces, desde lo gastronómico era un ejercicio porque prácticamente todos los días había 2, 3, 4 recetas diferentes. Entonces era todo el tiempo ponerme a probar, a hacer. Después la reunión con ella de ver lo que íbamos a hacer, cómo, cuándo, cómo presentarlo, porque lo que Maru quería era lo que yo tenía como que dar ese primer paso. Y después desde lo televisivo fue lo que salió como más naturalmente. Se veía esa espontaneidad, esa diversión, bueno, era así. Eso lo tiene ella, sí, obviamente, sí. Entonces lo que se vivía en la grabación era eso. Además, bueno, nos hicimos muy amigas con Mariana Brisky y con Karina Antonelli, que estaba en el grupo musical, ¿no?, que cantaba. Entonces el ambiente en sí era, o sea, yo le pasaba bárbaro, más allá de que mi atención estaba muy puesta todo el tiempo en lo gastronómico y que todo estuviera impecable y que los puntos de cocción porque Maru en eso, a ver, es súper exigente, metódica, perfeccionista. Entonces, más allá de que era un programa de televisión, para ella era como si la gente estaba ahí comiendo. Entonces todo tenía que estar como, bueno, era un vivo y tenía que ser como un vivo. Bueno, para mí eso fue una experiencia, bueno, qué sé yo, maravillosa, ¿no? Maravillosa en todos aspectos de un crecimiento, de pasar todas instancias muy lindas, buenas, no sé, estuvo genial. Después de la hermosa experiencia trabajando con Maru, surge la oportunidad de irse a vivir a Mendoza y comenzar ahí el sueño de formar una familia. Cuando nosotros con Julio decidimos tener un hijo, que demoramos un montón, porque porque la vida de ciudad también tiene, bueno, esta cosa que nosotros estábamos como muy fascinados con esa vida. Y no nos imaginábamos tener un hijo en la ciudad, que lo podríamos haber tenido lo más bien, porque de hecho, bueno, todo el mundo tiene sus hijos en la ciudad, pero bueno, los dos éramos de Pose, de un pueblo. Entonces ahí empezamos a pensar que ya no teníamos tantas ganas de quedarnos en Buenos Aires. Y bueno, ¿y qué hacíamos? Ahí empieza un poco el proceso de ver qué hacemos. Bueno, yo quedo embarazada de Úrsula y con un muy amigo, que es muy amigo de Julio y bueno, amigo mío, en un asado así comiendo en casa, y yo, bueno, ¿y a dónde nos vamos a vivir? Y empezamos a tirar nombres. Y este amigo, Julio, tiene sus más amigos todos de Mendoza, con los que hizo la carrera en medicina. ¿Por qué no se van a vivir a Mendoza? Y bueno, vamos a Mendoza. Ahí surge Mendoza. La posibilidad de ir a Mendoza. Que a Julio le encantaba, yo la conocía también y me encantaba. Y ahí armamos y fuimos a vivir a Mendoza. Entonces Julio, durante ese último año, él empezó a ir a trabajar a Mendoza para empezar cómo hacer, y yo trabajé en el canal hasta octubre. Y bueno, fue también que, bueno, Maru también estaba embarazada ese año. Fue, qué sé yo, fue un año muy especial también, porque bueno, esto, ¿no? Digo, toda esa intensidad de la que hablo. Embarazada, mi primer hijo, despidiéndome por elección de un trabajo que, bueno,
¿Nunca tuviste miedo de viajar o de dejar eso que estabas haciendo para buscar otro rumbo? No, miedo no. Supongo que dudas sí, por supuesto, van apareciendo y bueno, ¿y qué iba a venir? ¿Y qué? Sí, incertidumbre normal, digamos, de cualquier desafío. Pero, qué sé yo, cada elección que voy haciendo siempre la hago como con muchas ganas, muy decidida, apostando mucho a lo que voy a hacer. Entonces, por supuesto que en el medio han aparecido cosas como nos aparecen a todos, pero siempre está esa elección. Yo digo que cuando uno hace la elección, hay una gran parte que ya está cubierta, que es que vos decidiste hacerlo. Entonces los imprevistos que van apareciendo, no sé, se resuelven de otra manera, se resuelven cuando por ahí uno se ve inmerso en algo que, sí, ¿por qué? ¿Cómo terminé en este lugar? Cuando uno no sabe bien cómo terminó, a veces resulta más tedioso resolver los imprevistos. Esas son mis sensaciones, ¿no? Bueno, en Mendoza fue una experiencia también divina. En Mendoza yo apenas llego, empiezo a trabajar en una escuela de gastronomía, que es la escuela Safrán, como coequiper del que estaba como pastelero encargado del área de pastelería, que bueno, el día de hoy es un amigo, Juan Carlos María, un pastelero excelente que es de la provincia de Buenos Aires, que venía a trabajar en hoteles de Buenos Aires, que bueno, es una cosa impresionante. Porque en medio de la cocina a mí lo que siempre me tiró un poco más fue la pastelería, la panadería, no la cocina convencional, ¿no? Bueno, entonces conseguir eso desde la pastelería me fascinó. Y estaba la docencia también. Eso te iba a decir, bueno, ibas uniendo un poco. Claro, y con Carlos María, pero pegamos así al instante, ¿no? Porque, bueno, nada, pegamos desde la onda, la forma de trabajar, enseguida nos empezamos a juntar para armar las clases, yo aprendí muchísimo de él también. Y a su vez me llaman para un programa de televisión, que era un magazine, que el conductor era Antonio, con el cual somos muy amigos al día de hoy, y bueno, querían incluir la cocina. Entonces ahí empiezo a hacer de una manera, obviamente, en otras dimensiones y mucho más tranqui, lo que venía haciendo con Maru. Y bueno, y también estuvo buenísimo porque era un ejercicio desde otro lugar, donde, bueno, la cocina estaba a cargo mío, entonces hacer propuestas. Te da otra libertad, digamos. Claro, claro. Y con otros tiempos, porque también, obviamente, los canales de las provincias es otra historia, que no lo que venía haciendo en Buenos Aires, que tienen como una cosa así muy, bueno, como intensa. Entonces, bueno, la experiencia en Mendoza fue divina también, ¿no? Ahí empecé como, bueno, a ver, ¿cómo vamos congeniando? Bueno, vos sabés de lo que hablo también. Esto, ¿no? Cómo uno sigue preservando lo que le gusta, pero también viviendo lo que elegí, que era ser mamá. Ahí también cuando uno elige, entonces yo elegí plenamente ser mamá. Entonces cuando esto aparece un bebé y los tiempos y cómo organizarnos y cómo hacer y como que solo van tomando un poco un lugar, ¿no? O sea, nunca tuve la sensación de que, uy, están mis hijos y ahora no tengo el tiempo. No. Obviamente hay un laburo de una... Pero hubo lugar para todo. Exacto, de empezar como a mover piezas de otra manera y seguir haciendo lo que me gustaba. Organizamos, Julio también trabajaba un montón en ese momento en Mendoza y bueno, y inmediatamente... porque Úrsula y Genaro se llevan 2 años y medio, bueno, quedo embarazada de Genaro, entonces, bueno, había como un ejercicio. En Mendoza, la intensa cotidianidad de Mariana tuvo un freno. En un instante las cosas cambiaron. Se enfrentaba así a la prueba más fuerte de su vida. En Mendoza, obviamente, mi proyecto termina cuando muere Julio, ¿no? Ese es uno de los instantes donde uno siente que perdió el control. Claro. ¿No?
Por supuesto, creo que para mí hasta el momento ha sido, bueno, una de las instancias donde, donde más a prueba se puso la vida. todo. Claro, tal cual. ¿No? Ahí te ponía a prueba la vida en todas las dimensiones, como todas, mamá, como esposa, como mujer. Todas. Desde lo profesional, desde, bueno, el ser mamá, como mujer, tal cual como vos decís, porque además esto, ¿no? Como que en un instante todo lo que está todo lo que habías funcionando, sí. Hay un instante donde nada es como era hace 5 minutos. Y sumado a algo que fue repentino. Repentino, yo tenía Úrsula de 2 años y medio y estaba embarazada de Genaro de 7 meses. Entonces, bueno, esta intensidad que venía teniendo mi vida la siguió teniendo en algún punto. Creo que a lo mejor ese ejercicio de vivir tan intensamente fue el que me rescató en ese momento, ¿no? En ese primer momento, obviamente que también lo que me rescató es tener a Úrsula y a Genaro. En ese primer momento era... O sea, todo esto que yo había... vamos, los hijos. Porque acá... Y esa decisión, porque yo recuerdo, dentro de algunos recuerdos que hay de esos momentos, de la muerte de Julio, que al día siguiente que muere Julio, yo sentí que yo quería seguir viviendo de la mejor manera posible. Hubo un trabajo que hacer y que sigue, porque han pasado 15 años, y de otras maneras se fue reversionando, sigue ese trabajo de convivir con la pérdida, con la muerte de un ser que vos amás. Creo que es eso, ¿no? Es convivir. Un psiquiatra, uno de los que consulté en ese momento, me dice, lo que pasa es que él me daba su visión, ¿no? Dice, no hay un tiempo, una receta. Pasó el primer año, listo, ya está. Vos, Mariana, tenés que empezar a aprender a convivir con la muerte de Julio. Y bueno, a mí esas palabras me quedaron marcadas. ¿no? Porque en realidad lo que intenté todo el tiempo fue eso, Sentí que no me podía quedar en Mendoza, pero bueno, de hecho, Julio muere en abril, en junio nace Genaro, que yo decido quedarme en Mendoza porque tenía mi obstetra, era un amigo nuestro, entonces me sentía, bueno, que era mi lugar, muy contenida por él. Bueno, mis viejos que inmediatamente se instalaron en casa, ellos venían y iba mi prima, iban mis amigas, y, o sea, bueno, todo un séquito de contención impresionante. Súper importante porque me imagino ser mamá después de esas circunstancias. Totalmente. Pero bueno, hubo mucha gente. Nace Genaro y en octubre me mudo a Pose. Yo he vuelto tantas veces a Pose. Siempre sentiste que... Y de hecho vamos a volver. Y bueno, ¿Tu corazón estaba acá? Sí, siento que, bueno, que es uno de mis lugares seguramente, ¿no? Esta cosa tan familiar que siento todo el tiempo. Entonces he vuelto tantas veces y cada vez que volví me he sentido, bueno, en mi casa. Ese fin de año obviamente fue nada, no sé si los otros no, pero ese fue como, bueno, durísimo, fuerte, intenso, caer también. Caí en la casa de mis viejos, entonces también era un lugar donde podía, ¿no? Relajar un poco, ellos ayudándome con los chicos. Ese fin de año, Claudio Soricetti me llamó por teléfono. Me dice, Mariana, vos sabés que en el canal tenés un lugar. En febrero empecé a trabajar. Estaba en pleno duelo, en pleno momento bueno, esos primeros tiempos son muy raros, muy difíciles, muy duros, qué sé yo, tienen una mezcla de un montón de cosas, tristes, angustia, hay un poco de todo, pero era ese espacio de ir, de trabajar, claro, de conectar, de conectar con la gente, con lo social, bueno, yo creo que también fue... Una de las maneras de sanar, ¿o no? Totalmente, sin tapar, ¿no? Porque eso también me parece que, al menos en mi situación, en mi caso, fue muy importante. De repente yo volví del laburo y a hablar con Urso y Genaro, que eran re chiquitos, pero, viste, como, bueno, sí, estoy triste por... O sea, hablar de lo que está pasando. No ocultarlo. De la tristeza, la que más preguntaba todo el tiempo, obviamente, era Úrsula. Sí. Genaro siempre estuvo atento escuchando, porque su historia es diferente. Pero hablar de lo que pasaba, bueno, en ese momento, y después...
vamos, sigamos apostando. Evidentemente también esa ha sido mi esencia en la vida. Claro. Y que sigue siendo. Y bueno, y ante una situación difícil como en mi caso fue esa, tuve la posibilidad de ponerla y pude ponerla en práctica, ¿no? Esto de poner en práctica las herramientas que uno tiene, que a veces por ahí, no sé si a veces uno o no se da cuenta, o a veces es tan fuerte lo que está pasando, y bueno, uno siente que no, y sí, porque mis viejos, bueno, me saco el sombrero, obviamente, porque caí a la casa de ellos con 2 hijos, con una perra, bueno, una cosa tremenda. Estuvieron ahí bancando, acompañando. Bueno, me mudo a mi casa, a nuestra casa, que eso también, me acuerdo que en ese primer momento por ahí había gente, no la gente cercana, ¿no? Gente conocida, que me decía, ¿por qué? ¿Por qué me iba de la casa de mis viejos? ¿Por qué? Y bueno, y yo la necesidad que tenía era espacio y para tus hijos. Armar lo que éramos en ese momento nosotros 3, nuestra familia. Y fue muy beneficioso para los 3, aunque fue muy duro. Me acuerdo la primera y la segunda noche, Genaro lloraba porque quería volver a casa de los nonos. Yo decía, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, hicimos, pudimos también, ¿no? La perseverancia, el amor de sus hijos, el apoyo y la compañía de familiares y amigos, el trabajo, el darle lugar a los sentimientos, a la tristeza y al dolor, el impulso por renacer y seguir adelante. Son algunas de las cosas que la marcaron para seguir escribiendo su historia. Gustavo es otra pieza fundamental de este camino, y la llegada de Lino para seguir creyendo en el amor. Primero pasan 4 años. Mis viejos estaban siempre muy atentos, ¿no? Voy a un evento, que era un cumpleaños de una familia muy amiga que tienen mis viejos, que en realidad el papá es íntimo amigo de mi viejo, son la familia de Gustavo, quien es hoy mi marido, mi esposo. Vamos a un evento donde estábamos los dos y no nos registramos los dos, ninguno de los dos registró, por diferentes motivos. Yo estaba con Lino, con Gena en los brazos, Gustavo estaba con su hija menor en ese momento en los brazos. Nada, nos saludamos porque somos familias amigas de toda la vida, pero o sea, no nos acordamos de habernos visto. A los 6 años hacen un evento de un lugar en el Sudecor de Belleville, donde ponen el nombre del papá de Gustavo. Y bueno, mis viejos iban, y bueno, son esto, como una familia muy amiga, y yo digo, ay, qué lindo para ir. Y ellos me dicen, dale, vení. Bueno, digo, lo único que estoy con Urso y Gena, no importa, si aparte es un evento un ratito, qué sé yo. Vamos, y ahí estaba Gustavo, y ahí se vuelven a ver. Nos vimos. Y acá estamos. Y acá estamos. Y no pudimos dejar de vernos. Porque yo en ese instante sentí lo que me había pasado con Julio. Hablando desde mi lugar de mujer, ¿no? Entonces no digo, ¿qué está pasando? Que habían estado ahí siempre, pero que ese día se vieron realmente. Pero aparte estaba sintiendo esto de que tenía que ver con el amor, ¿no? Lo que me había pasado con Julio, cómo yo me había enamorado, lo que una siente, no sé, esa cosa que te... Y eso me sorprendió. A los 15 días estábamos haciendo planes de vivir juntos, una locura total. Qué hermoso. Una locura, pero bueno, eso, era esa intensidad y esa, bueno, que ha tenido en mi vida, la de Gustavo también, por supuesto, pero que he tenido en mi vida, que me estaba sucediendo esto y... Y lo viviste y te animaste. Y lo viví. Y para con Urso y Gena también yo sentía que estaba abriendo totalmente, porque bueno, yo tenía una cuestión muy de cuidado con Urso y Gena, que está todo bien, pero hasta... Sí, son míos, digamos. Claro, exacto. Y bueno, y abrí, y con Gustavo nos encontramos en marzo, y en diciembre yo estaba viviendo en Ibarlucea. Fue la mejor decisión en ese momento, porque también había que hacer como un encastre ahí, de relaciones y de vínculos. De historias diferentes, vínculos tal cual, que fue muy propicio estar nosotros allá,
resolviendo, compartiendo, viviendo lo que nos iba tocando, de la manera que iba tocando. Tenerlo a Lino fue maravilloso. Tenía 44 años. Bueno, ahí se jugaron un montón de cosas nuevamente, ¿no? El volver a quedar embarazada, el parir con Gustavo al lado, que todo saliera bien, que compartirlo con Úrsula y Genaro, en mi caso. Fue un volver a confiar en la vida, en que las cosas buenas pasan. A full, Pauli, a full, a pleno, con todo. Pude hacer como un cierre porque en un primer momento, cuando Julio muere y yo embarazada de Genaro, ¿por qué? ¿Por qué en estas condiciones? O sea, yo no elegí esto. Porque fue lo primero que sentí. Pero al instante yo elegí ser mamá de Genaro. Sí, esto que vos decís, era la muerte y la vida ahí. Totalmente. Entonces eso me ubicó de nuevo. Bueno, el embarazo y el parto de Lino fue poder pasar por esos lugares donde me di cuenta que había quedado algo trabado. Entonces, como destrabarlos, ¿no? Entonces creo que por eso también disfruté tanto el embarazo, el nacimiento de Lino. Bueno, hasta el día de hoy, porque tenerlo a Lino es así también como... Claro. Bueno. La cocina fue siempre el eje, la columna vertebral de su vida, hoy transformado en un emprendimiento familiar. Bueno, este presente los vincula a los dos como pareja, pero a su vez también siguiendo en la cocina. Sí, bueno, porque cuando nosotros nos encontramos con Gustavo, a Gustavo le gustaba la cocina. Le gustaba la cocina de repente como a lo mejor me había gustado a mí en sus momentos, de cocinar en casa, de comer algo rico, de disfrutar de la mesa, de elegir. Entonces por ahí empezamos a compartir y a hacer un pan y a hacer recetas y entonces se empieza a vincular con la cocina más. Bueno, armamos como un emprendimiento que es hoy Non Armida. Non Armida que, bueno, muchos lo atribuyen a mi mamá, que es la nona de mis hijos, pero en realidad Non Armida viene porque es mi nona. Te gustaba decir, pero ¿por qué no le ponemos Non Armida? Porque mi nona ha sido en mi vida así... Faro. La nona, ¿no? Y quedó ese nombre. Entonces arrancamos haciendo conservas que tiene otros ritmos y que en realidad nos empezamos a dar cuenta que era el ritmo y la filosofía un poco que tiene nuestro emprendimiento. A ver, paremos un poquito, empecemos a darle tiempo a la comida. Arrancamos con eso, que funcionaba bien, y en un determinado momento, bueno, Gustavo se va metiendo cada vez más cuestiones que empieza como a indagar en las cuestiones de la masa madre. Que la masa madre rápidamente es un fermento natural, porque tenía que ver con lo que nos veníamos planteando desde la alimentación. Entonces empezamos a ir a Buenos Aires a hacer un par de talleres, de cursos, Gustavo sigue yendo, y él empieza a descubrir un mundo que no lo podía creer, y al día de hoy no lo puede creer, estar como está apasionado y contenido y abarcado por esta profesión. Le transmitiste un poco esa pasión, aunque sí, ella la llevaba en su Yo interior. creo que sí, por supuesto, y él se empezó a dar cuenta que era algo que le fascinaba hacer y que por ahí no le había dado lugar. Yo empecé como a hacer algunas cuestiones de pastelería y otras cuestiones de saladas también dentro de la panadería y pastelería. Empecé a trabajar por ahí con untables, con algo de fermentados, en medio de la pandemia, Ursu, que hasta el momento no se había interesado por la cocina, se interesa y le propusimos si quería trabajar con nosotros y empieza a hacer cosas de pastelería. Ursu tiene otro estilo que tiene que ver más con una cosa más delicada, más fina, porque a ella le gusta mucho la pintura, el arte, entonces se ve ahí. Bueno, y termina siendo un emprendimiento familiar. Y termina siendo un emprendimiento familiar, que en realidad es un emprendimiento familiar que lo vamos como manejando a nuestros tiempos también. Porque Gustavo tiene otro trabajo, porque yo estoy en casa y hay toda una cuestión familiar que manejar, entonces queríamos siempre que en lo posible sea desde el disfrute.
Entonces un día decimos, che, ¿por qué no ofrecemos algo más? Entonces lo que consumíamos nosotros lo empezamos a ofrecer. Y así fue que, bueno, se fue como cada vez moviendo más y bueno, y es lo que estamos haciendo ahí en este momento. Y esto que decís al principio, que al final, ahora si te pones a pensar y, bueno, la cocina fue ese hilo conductor. Sí, la cocina, en realidad, en mi vida creo que es mi lugar en el mundo, ¿no? Donde sea que geográficamente me encuentre. Y en la situación también. Y en la situación. Estoy en la cocina diaria, habitual, y estoy en la cocina para algo, para nuestros pedidos, y qué sé yo, la cocina, no sé, a mí me completa, me lleva a otros lugares, me transforma todo el tiempo, me inspira todo el tiempo, me gusta disfrutarla, me encanta. Justiniano Posse ha sido siempre la casa de Mariana. Los pocenses le reconocen. Aquí están sus raíces y también las ganas de volver. Bueno, y dentro de los proyectos que tenemos es volver a vivir Posse, que no va a ser ya, porque bueno, logísticamente, familiarmente, estamos ahí como terminando de organizar piezas y bueno, y la vida de cada uno de nosotros, de los chicos. Pero bueno, es volver a Posse porque, bueno, por diferentes motivos es como, bueno, esto, un lugar muy familiar para todos nosotros, para los chicos, para mí, a Gustavo le fascina, le encanta. Y a su vez es un lugar del cual podemos como hacer base y ir y venir también, ¿no? Pero esta casa tiene una cosa que tiene que ver con esto, ¿no? Con arrancar de nuevo, con un proyecto nuevo, con empezar de nuevo, con la idea de una familia nueva que fue en su momento. Y la verdad es que cuando hablábamos con Gustavo, pensarla ahora con Gustavo al lado, me fascina, porque que los dos tengamos esas mismas ganas, ese mismo deseo, que estemos pensando la casa y cómo ir habitándola, bueno, está genial y nos sorprende nuevamente, ¿no? También creo que es eso, ¿no? Cuando, o sea, hay muchas instancias en mi vida que me han sorprendido. Para mal o tristemente o fuertemente, fue una sola, ¿no? Entonces también prevalecer y ver que ha sido siempre más la vida la que ha, ¿no? Y bueno, como vos decías antes, yo en el momento que muere Julio estoy embarazada de Genaro. Así de claro. Sí, tal cual. La vida y la muerte en el mismo. O sea, era la vida lo que tenía que prevalecer. Pero en ningún momento tuve miedo. Nunca tuve miedo. A ver, y no lo digo desde un lugar de soberbia. Creo que hay algo más fuerte que hace que no tenga miedo. Creo que hay algo, un apostar y un también sentir más cercana la muerte también en el momento. O sea, cada vez sentir más cercano que todo el tiempo esto es vida, muerte, todo el tiempo. Desde cosas muy internas, pequeñas, ciclos, se cerró, arrancamos de nuevo, se cerró, arrancamos de nuevo. Hasta lo literal de la muerte de un ser querido. Entonces, no es que me la pase pensando, uy, si se... No. Pero sabes que... Pero hay una cosa, presente, ¿no? Digamos. Una cosa flexible en uno que uno sabe. Bueno, de hecho, bueno, ahora en pandemia se ha muerto Lorena, una amiga queridísima. Se murió Gerardo, mi primo, que era como mi hermano. Y uno vuelve a sentir ese dolor, esa tristeza, esa angustia, porque vos lo querés y querés que esté más tiempo con vos y querés compartir más cosas y querés... Porque queremos eso en definitiva. Pero sabemos que la vida es esto. Yo me tomé más aún de todo eso, ¿no? Y a lo que uno hace interno, al laburito interno que uno hace, que es el laburo de todos los días y que en algún punto se relaciona mucho con el laburo de la cocina, ¿no? El laburito interno que uno hace,
es muy para adentro, es minucioso, es de todos los días, es despacito. No hay que mostrarlo tanto, tiene que... Bueno, el laburito de la cocina tiene mucho de eso también. Entonces, será por eso que sigue siendo mi lugar, la cocina. Es difícil definir a Mariana. Es que no es una sola, son muchas. Es la mamá de Úrsula, Genaro y Lino. Es la chica de la TV, esa que trabajó con Maru y se hizo conocida. Es hija, mujer, esposa, compañera y amiga. Es la amante de la cocina. Es la que tuvo que enfrentar batallas fuertes en la vida. Y la que también salió adelante y no se dio por vencida. Mariana es esa que conocemos todos, siempre con la sonrisa como bandera. Hasta la próxima semana, con vos, nuevas historias para compartir.